Hola, muy buenos días a quienes nos acompañan del Ecuador para arriba. Buena tarde, buen almuerzo para quienes están en el Cono Sur. En esta ocasión estamos en el día 27 de febrero de 2026, el segundo día del encuentro AMDA 2026, y les saluda con el mayor de los gustos Laura Martínez Águila. Yo soy integrante de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias. Estoy al frente del comité de investigación de esta asociación. Y es un placer que nos acompañen, ya me ganó el portuñol, es un placer que nos acompañen en esta mesa donde estaremos justamente hablando acerca de la empresa Brasil de Comunicación, la reconstrucción de la EBC en un contexto de polarización política en Brasil. Y esto en el marco de los escenarios del derecho a la comunicación en los marcos, en los contextos de los ataques a la democracia, algo que se ha visto como una pauta en América Latina. El día de ayer, quienes estuvieron en las sesiones donde charlamos acerca de Argentina, Chile, Uruguay, pudieron darse cuenta de cómo los marcos regulatorios e incluso las decisiones acerca de los medios de comunicación van acompañados de cambios políticos, de impases o de avances o retrocesos. Y es por eso que el caso de Brasil también nos llama mucho la atención. Así que agradezco la gentileza y la compañía de las expertas y los expertos que estarán con nosotras y nosotres en este panel. Tenemos a Josetti Márquez, quien es jornalista, bueno, periodista y maestra en comunicación y cultura. Realizó un postdoctorado en la Universidad de Brasilia. Fungió 4 años como ouvidora general de la empresa Brasil de Comunicación, también como ombudsperson en TV Brasil durante 2 años y medio. Tenemos a Kemini Tajara, quien es periodista de la empresa Brasil de Comunicación, actualmente en el equipo de Radio Agencia Nacional, representante de los trabajadores en el comité editorial de programación y es doctoranda en media y cotidiano en la Universidad Federal Fluminense. Actúa en el Frente de Defensa a la empresa Brasil de Comunicación y de la comunicación pública, que ha hecho una resistencia en el área ya durante varios años. Con nosotros, también está Elton Bruno Pinheiro, quien es doctor en Comunicación y Sociedad por la Universidad de Brasilia. Tiene un postdoctorado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Minho, Portugal. Actualmente es profesor e investigador en la Universidad de Brasilia e investigador integrado en la Universidad de Minho, Portugal también. Es líder del grupo de investigación Observatorio de la Radiodifusión Pública en América Latina, listado en el CNPq, que es una de las distinciones de la investigación en Brasil. Y tendremos en un video grabado a nuestro colega y compañero Fernando Oliveira Paulino, quien también es investigador, profesor por la Universidad de Brasilia, presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, y no nos puede acompañar en esta mesa por cuestiones de salud. Así que, sin más, demos comienzo a nuestra conversación, a nuestras reflexiones y el análisis sobre la empresa Brasil de Comunicación. Y en ese sentido, Akemi, me encantaría que pudiéramos comenzar contigo justamente acerca de este periodo después del bolsonarismo, los ataques a la EBC que justamente dan lugar a ese frente de defensa a la EBC. ¿Cómo se comienza a hacer esa reconstrucción de la comunicación pública? Sí, muchas gracias, Laura. Y voy a hablar en portuñol, pero sí, la Frente en Defensa de la EBC, me di cuenta ahora que son 10 años en esta lucha, porque empezamos en esa defensa con el golpe de Michel Temer en 2016, cuando se empezaron las mudanças legislativas, incluso, né, em EBC, pero passamos por períodos muito difíceis, hasta com Bolsonaro, claro, foi terrível, muita censura, muita perseguição de los trabajadores. Então, só o que podemos fazer foi resistir por este período. Pero quando chegou ao poder novamente o presidente Lula, em 2023, tínhamos muita vontade de fazer muitas coisas, de cambiar todo, pero não se cambiou todo.
Estamos agora em um período de as coisas são assim, não se pode cambiar tanto. A política é muito complicada e como somos a EBC é uma empresa pública ou estatal vinculada diretamente com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, então a interferência política é muito grande. Então, claro que tivemos muita melhora em la cobertura periodística, alguns programas que começaram a ter mais diversidade, mais representatividade. Volvemos a falar de questões indígenas, de los derechos humanos, que passamos muito tempo sem poder falar de estos. Então, essas coisas sim estão melhores para nós que trabalhamos em EBC e que lutamos em defesa da comunicação pública, do serviço público de mídia. Pero o que nós sentimos lá dentro é que temos sim muitos problemas com a política, sim, porque o presidente agora não tem mais um mandato fixo. O presidente da República ou o ministro pode cambiar de presidente da empresa assim que queira. Então, tivemos entre presidentes interinos e pessoas que ficaram pouco tempo. Neste período, tivemos como 6 presidentes em 3 anos. Sim, tudo isso. Foi muitas coisas, muito. Então, é complicado pensar em qualquer coisa a largo prazo, e cada diretor não se entende entre si, os diretores da empresa, cada um por si. Então, são como algumas diretorias apartadas uma da outra, não temos muitas condições de fazer um planejamento a largo prazo, não temos a me ver, eu penso que não temos um projeto, de fato, não temos um projeto para a comunicação pública e para a EBC, nem com este governo que foi o que criou a EBC. Então, em los primeiros anos, como que 8 anos desde a criação da EBC, tivemos sim muitos avanços, muitas conquistas, muitas coisas importantíssimas. Depois do golpe de 2016, tudo foi por água abaixo, não sei se fala assim em espanhol, pero sofrimos muito. A reconstrução não foi como poderíamos fazer, não sei. Eu penso que não há vontade política para isso. E se nós vimos que os políticos, o governo de direita ou de esquerda talvez um pouco menos, se utiliza os meios para sua própria vontade, para sua própria propaganda política. Hacemos sim comunicação pública, temos sim espaços para isto, pero vemos muitos problemas com isto. Como não sei se puedo falar agora do programa que começou esta semana em la Radio Nacional com José Luis da Atena, que é um comunicador muito, nós chamamos de popularesco, que gosta de incentivar a violência, que policialesco, hace programas policiales en la TV privada hace 30 años, y es un contumaz violador de los derechos humanos, y ahora está con un programa en la Radio Nacional de ABC. E é terrível, terrível, e o que a diretoria é dito para nós em el comitê de participação é que não conhecemos ello em la comunicação pública, temos que a ver como se irá comportar, pero sí necessitamos de alguém que hable com uma parcela da população que a EBC não consegue alcançar. Ou seja, se estão utilizando esta persona, esse periodista, para ligar a outros públicos que normal não costumam assistir a TV nem ouvir as rádios, que são sim um pouco como elitistas, não podemos negar isso. Então, estamos assim agora.
Akemi, qué importante el contexto que nos das con tu primera participación, también para dar un poco de detalles a quienes no están muy familiarizados con Datena. Datena, como bien lo mencionas, Akemi, es una persona con presente, ¿era en la SBT o cuál era la cadena de Datena? La cadena privada, comercial. La última yo pienso que fue Band, pero pasó por Record, por Band. SBT, por Band. Exacto, en los principales conglomerados comerciales y privados de Brasil es donde se ha desempeñado con un programa policial en donde muestra crímenes que se cometen y sí, en varios otros informes relatorios de FENAGI, por ejemplo, y otras asociaciones brasileñas han reconocido cuáles son los derechos humanos que se violentan al criminalizar a ciertas poblaciones. Y otro detalle sobre Datena es que estuvo entre los candidatos para la prefeitura de Sao Paulo hace un año, en 2024, 2025 fueron las elecciones, con aquel video que se viralizó y tuvo una repercusión internacional en donde golpea con la silla a otro de los candidatos en ese debate, que bueno, acabó siendo una anécdota entre jocosa y envergonzante. Entonces, llama la atención que en una de las decisiones para la comunicación pública, este personaje esté presente en uno de los vehículos de la EBC. Y por otro lado, Akemi, en este contexto que nos traes también, nos muestras un poco la inestabilidad institucional en donde se ha dejado a la EBC. Ahora en una segunda participación vamos contigo, Josetti, para que también podamos revisar este escenario de inestabilidad institucional en la EBC. ¿Qué representa? Porque Akemi nos dice, no se ve que haya un proyecto. ¿Qué quiere decir para la comunicación pública que se carezca de un proyecto para conformar estos vehículos tan importantes? Tu micrófono, querida Josetti. Esperemos aquí con las pausas tecnológicas que siempre nos juega el Zoom. Listo. Pronto, listo. Eh, eh, buenos días a todos, todas y todos, y a los compañeros de charla. Y quiero también saludar a las queridas compañeras de AMDA, en la persona de su presidenta, Hilda Saray, y Beatriz, ex-presidenta, muy importante académica en comunicación pública y derecho de las audiencias, y es un placer enorme estar aquí. Bueno, mi enfoque sobre el tema de este bloque, que trata sobre la reconstrucción de la EBC, se centrará en la Defensoría de las Audiencias, que en Brasil chamamos ouvidoria. Então, eu vou falar de ouvidoria, ouvidores, ouvidoras, e ser o mesmo que defensores, defensoras de las audiencias en la América Latina, como se dicen. Bueno, como en la presentación, fui ouvidora de TV Brasil e 4 anos como defensora geral, cumprindo 2 mandatos. Por lo tanto, esta é a perspectiva desde la que observo, acompanho e participo en la lucha por la consolidación de la comunicación pública en país, incluso participando también como miembro de Frente en Defensa de la EBC y de la Comunicación Pública, referida por la querida Akemi, que es una persona de mucha lucha y participación y presencia en este grupo. Bueno, la Defensoría de la EBC fue creada por la misma ley que instituyó la radiodifusión pública en Brasil. Cabe señalar que en Brasil el espectro de la radiodifusión se divide en 3 sistemas: público, privado y estatal. La parte pública, prevista en la Constitución Federal de 1988, no se reguló hasta 2007, con la creación de la Empresa Brasil de Comunicación, la EBC, empresa estatal responsable del sistema de canales públicos, TV Brasil Internacional, sistema de rádios, agências de rádio, enfim. Ao fazer este breve resumo,
quiero llamar la atención sobre el hecho de que la comunicación pública, digamos en sentido estricto, como costumbro frisar, es muy reciente em comparação com as outras duas entidades do sistema, principalmente a privada ou comercial. Desta maneira, a ouvidoria adquire uma relevância quase pedagógica, incluso se observarmos como se descreve a ouvidoria em la lei. O ouvidor ou ouvidora tem a competência de exercer a crítica interna da programação de todos os canais com respeito ao cumprimento dos princípios e objetivos dos serviços de radiodifusão pública. Además, deve redactar boletim interno diário com críticas à programação e dirigir, bajo sua inteira responsabilidade editorial, ao menos 15 minutos de programação semanal no sistema de canais públicos da EBC. Ahora bien, si esto no puede interpretarse como un trabajo por la construcción del discurso de la comunicación pública, yo no sé o qué será. Entonces, cuando la EBC, hablando del pasado, quando a EBC tinha conselho curador que foi destituído tras o golpe que derrocou a presidenta da República em 2016, a ouvidoria era quem informava aos membros do colegiado sobre os problemas observados na programação de todos os canais, com os análises correspondientes. Ante isto, se poderia pensar que a ouvidoria, por sua relevância, contaria com o apoio de los directivos da empresa. Pero não foi assim. Com a destituição de Dilma Rousseff, se renovou todo o corpo directivo da EBC. Como os titulares da ouvidoria têm mandato, é decir, não podem ser destituídos, a Defensoria foi atacada em seus adjuntos auxiliares, com constantes cambios de pessoas experimentadas por outras sem qualquer qualificação necessária. No governo de Jair Bolsonaro, em 2019, a ouvidoria chegou a ser ocupada por militar sem nenhuma experiência em campo da comunicação. Muito bem, podemos pensar que se tratou de acidentes do recorrido político. Com a eleição de Lula, em 2022, o retorno à normalidade democrática nos llenou de esperança enquanto a la reanudação do desenvolvimento da EBC. E sobre isto, nossa querida Akemi discorreu muito bem os problemas que a EBC enfrenta, mesmo sob governo democrático, que ha construído a EBC e sacado a comunicação pública de la letra muerta de la Constitución. Bueno, la ouvidoria jamás se recuperou de los ataques sofridos por los gestores designados por gobiernos de Temer e Bolsonaro. E agora, no governo democrático do presidente que resgatou a comunicação pública, criando a EBC, a ouvidoria está desidratada. Não sei se desidratada, sim. Cumprindo um papel decorativo e burocrático de rellenar informes que não aportam o que se esperava e o que prevê a lei. Para mitigar este vaciamento, desde finais de 2020, está em funcionamento a Defensoria Cidadana da EBC, criada por la frente de entidades da sociedade civil agregada em Frente em Defensa da EBC e de Comunicação Pública, que está bajo ao atento cuidado de nossa querida e lutadora Kemi Nitahara. Bueno, em la reconstrução da EBC, a Defensoria, para falar de momento agora, a ouvidoria ou a Defensoria das Audiências é como uma mesa com pata rota. Todos reconhecem seu valor e sua utilidade, mas não a utilizam porque está desequilibrada. Mas tampouco la arreglam,
porque de pé resulta incômoda. Esta é a visão que tenho a partir de mi lugar de habla, que é sempre a defesa de las audiencias. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Josetti, porque además ya nos vas llevando hacia adentro, hacia las entrañas, para pensar también el rol de la oviduría. El Consejo Curador, por ejemplo, que como ya lo hemos visto desde 2016, también fue el primero en recibir estos embates después del golpe contra Dilma Rousseff. Entonces, en esto ya vamos viendo como algunos de los pilares que dan lugar a la comunicación pública y a la propia confección, configuración de la empresa Brasil de Comunicación tienen 10 años entre ataques, entre resistencia, entre defensa. Y eso nos lleva a pensar más allá de la parte institucional o estructural, también lo que tanto Akemi, además como representante de ello, Rossetti, lo que nos has compartido, Bruno, Elton también, lo que tú has visto, no únicamente como investigador de la comunicación pública, que la organización tanto de trabajadores como de investigadoras, investigadores, la academia, es fundamental para mantener en pie la comunicación pública. Y en ese aspecto, yo recuerdo mucho en esta materia, en esta asignatura de la Universidad de Brasilia, en el posgrado, donde hiciste todo un seguimiento cronológico a los cambios, embates y pasos que se han dado desde el frente de AEBC FICA, defensa de AEBC. Entonces, me gustaría que por ahí pudiéramos escuchar tu participación en tu perspectiva en cómo se da esta evolución cronológica, bueno, no sé si la podamos llamar evolución, pero sí estos pasos cronológicos en el estira y afloja, ¿no? En esa resistencia y presión institucional, estructural de la EBC. Para mí, que la pregunta o para Elton Bruno. Para Elton Bruno, Josete, querida, obrigada. Buenos días a todas las personas que nos acompañan en este estimulante y coordinado debate organizado por la Asociación Mexicana de Defensores Públicos. Ante todo, quisiera expresar mi agradecimiento y sobre todo a la presidenta da ANDA, Hilda Gómez González, y a ti, Laura Martínez Águila, que es moderadora del panel, por la amable invitación para estar aquí junto a Josete Marques y a Kemini Tahara, quienes por su trayectoria y producción intelectual son dos figuras clave en nuestro campo de los medios públicos, especialmente en lo que respecta a la empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Antes de seguir, uma advertência amistosa, né? Se em algum momento mi espanhol suena ligeiramente tropical, né? É o português tentando participar, né? E como estou em Portugal, a confusão é aún maior, tá? Então, antes de começar, me gostaria fazer uma breve reflexão, Laura, y todas. Hace unos días escuché que muchas aves pueden ver más colores que los seres humanos, porque perciben también el espectro ultravioleta invisible para nosotros. Esta idea me parece una metáfora poderosa para cualquier análisis académico. Creemos estar viendo, ¿eh?, el cuadro completo, pero nuestra percepción siempre está condicionada por nuestros marcos teóricos, nuestras experiencias y nuestras propias posiciones en el mundo. Mi lectura sobre la reconstrucción de la empresa Brasil de Comunicação em um cenário de polarização política brasileira não escapa a essas limitações, né? Como todos, eu observo a realidade desde uma perspectiva situada com seus alcances e seus pontos ciegos. Reconhecê-lo não debilita el análisis, ao contrário, lo hace mais honesto e abre espaço para o diálogo e
e a pluralidade de miradas. Então, este debate sobre a reconstrução da EBC es realmente muy pertinente y relevante. En este punto inicial quisiera aclarar todavía que mis reflexiones se enmarcan en la sociología comprensiva weberiana, que en términos generales, né, ao examinar la historia, se centra en las acciones sociales de los actores, buscando comprender sus motivaciones y intereses. Es importante destacar que las omisiones también pueden incluirse en el contexto de estas acciones sociales. La omisión también es una acción, como sabemos. Entonces, permítame, por lo tanto, esta reflexión inicial. Cuando hablamos de reconstrucción, reconocemos que algo ha sido destruido y solo se puede destruir algo que poseía cierta estructura. Y la dimensión o la proporción de esta destrucción dependerá de cuán sólida, cuán fuerte o no fuera esa estructura. Por lo tanto, en mi opinión, es necesario reconocer esto. La EBC fue efectivamente destruida durante el periodo que prefiero llamar desgobierno. No sé si suena bien, desgobierno. Es decir, durante los mandatos de Michel Temer y Jair Messias Bolsonaro, los diversos ataques contra la EBC en ese momento fueron sistemáticos, incluso diría perversos. Y desde una perspectiva weberiana, estos ataques destructivos estuvieron motivados por intereses políticos partidistas de la extrema derecha, de la derecha y el centro, o centrão, como se llama en Brasil. Pero também foi um ataque apoiado por los medios privados, né, em suas ações e inacciones, motivado também por interesses econômicos e políticos. Sim, sim, sim. É importante destacar aqui que a deslegitimação da empresa Brasil de comunicação por parte de los medios comerciais brasileiros hegemônicos, especialmente Folha de São Paulo, Estadão, todo o Grupo Globo, Record, SBT, CNN Brasil, entre outros, é histórica. Dos trabalhos acadêmicos que puedo mencionar e que dão fé de ellos são la tesis de maestría de Mariana Amaral en la Universidad de Brasilia y la tesis doctoral de Gisele Pimenta também em la mesma Universidade de Brasília. Pero aqui retomo um ponto de minha reflexão inicial. Sem restar-lhe importância, né, a la fuerza de los ataques contra a EBC por parte de los governos de Temer e Bolsonaro, devemos perguntar-nos quão sólidas eram as estruturas de la EBC em este momento. Sabemos que a consolidação de uma radiodifusão pública ou um serviço de médios públicos em el contexto brasileiro é complexa, e que a EBC é aún relativamente jovem, pero as estruturas que existiam ante de lo que aqui entendemos como destrucción también pueden y deben ser cuestionadas. Es cierto que existía un consejo de administración, un conselho curador, con numerosos representantes de la sociedad civil, y que teníamos una estructura de defensoría, da cual nos habló muy bien Josete. No que se ha replicado perdão, com numerosos representantes, né, da sociedade civil e que teníamos uma estrutura de
de que la lucha de una parte significativa de los trabajadores de la EBC. Quero sublinhar isto. É certo que a luta de uma parte significativa de los trabajadores e trabajadoras de la EBC a favor de la empresa é constante, como nos falou aqui. Pero ¿es esto suficiente? Quando a EBC estava melhor estruturada, quem se beneficiou de la empresa? E em sua destruição, quem se beneficiou? Em lo que chamamos reconstrução em este debate, quem se beneficia? Então, durante este terceiro mandato do presidente Lula, que aún continua, hemos visto a la EBC em uma posição aún desfavorável para recuperar-se plenamente de la destruição sofrida. Pero devemos perguntar-nos com insistência: quem são os actores responsáveis desta situação aún desfavorável? Qual é sua intenção? Que ha hecho a própria EBC para abordar isto? Em al menos dois aspectos: a participação social e sua programação. Concluyo esta minha primeira parte de minha intervenção com estas duas reflexões que podem e merecem ser objeto de estudo para qualquer pessoa interessada em los medios públicos brasileiros. Primeiro, para um processo de construção da EBC, é suficiente pensar em la participação social desde o marco institucional criado para o retorno de las instâncias de participação social en la EBC. Concretamente, estou a falar de la criação del SIMPAS, Sistema Nacional de Participação Social en la Comunicação Pública, com as instâncias del Comitê Editorial e Programação, COMEP, e o Comitê de Participação Social, Diversidade e Inclusão, CEPAD, que conta com 16 membros para aportar perspectivas da sociedade civil, incluindo áreas de comunicação pública e sindicatos. Segundo, para um processo de reconstrução da EBC, é suficiente separar as redações de serviço público de las redações de serviços gubernamentales bajo a mesma direção? Terceiro, para um processo de reconstrução da EBC, é suficiente a máxima inversión, não sei se habló bem, Laura, inversión, plata, Investimento. sim, em certas atrações da televisão aberta, com celebridades e influencers, comunicadores popularescos, da qual nos falou a Kemi, quando estes espaços continuam sem um uso evidente para legitimar o que é uma televisão pública ou uma empresa pública de comunicação. Último, para um processo de reconstrução em la EBC, é viável proceder sem a participação de uma defensoria especializada, como nos falou muito bem Josete, uma defensoria comprometida, ou em este momento, não, né? Pero é necessário uma defensoria comprometida com práticas de transparência e iniciativas de alfabetização mediática. Creio que a pergunta final de minha primeira intervenção segue sendo esta: quem se beneficia de dicha reconstrução e por quê? Gracias. Muchas gracias a ti, Elton. Qué provocación la que nos traes con esa pregunta, porque además nos recuerda que muchas veces cuando hablamos de los medios públicos, de la comunicación pública, pareciera que se trata de un lugar neutro, donde las fuerzas políticas e incluso económicas no estuvieran presentes. Y lo que nos estamos dando cuenta es que no es eso. Cuando nos mencionas la inacción, también es una acción, también tiene consecuencias. Nos damos cuenta entonces de que si se fortalecen, si se debilitan, si se olvida lo que entendemos por lo público o qué se entiende por lo público cuando no se le dota de características, de elementos institucionales que lo fortalezcan, también hay una decisión ahí que puede ser consciente o no.
Y con esa pregunta también, ¿quién se beneficia o no? También de alguna forma nos estás dando la pauta a pensar en el contexto político brasileño. ¿Lo podemos únicamente reducir a una polarización política? ¿O en qué otro marco conceptual de complejidad podemos entender la composición política de Brasil con un periodo de derecha, de extrema derecha, el centrón del cual nos hablabas, Elton, para pensar en esta inacción frente a la empresa Brasil de Comunicación, frente a las decisiones también de la Secretaría de Comunicación de Presidencia, que es donde se adscribe a la EBC, pensar también en la inestabilidad institucional de la cual nos mencionabas, Hakem, en un periodo de 6 presidentes interinatos, entre otros detalles. Entonces, en este complejo contexto político, social, comunicacional de Brasil, ¿cuáles son algunas de esas fuerzas que nos llevarían a pensar entre el Frente de Defensa a la EBC, el Frente de FICA-EBC, de cara a estos otros escenarios de decisiones o inacciones políticas? Y hacia ese rumbo de la conversación y con esa provocación que nos deja Selton, que de verdad es buenísima para las reflexiones, tanto en este debate como a quienes estamos trabajando nuestras tesis al respecto. Volvemos contigo, Akemi, para irnos adentrando en esta reflexión. El escenario político de Brasil, incluso la configuración del Congreso de Brasil, en donde muchas de las decisiones sobre la EBC tal vez podrían fluir. ¿Qué, ¿Cuál consideras que es lo que necesitamos saber quienes no estamos en el contexto brasileño para entender cómo esto frena o avanza en lo que ocurre a la EBC? Sí, hay mucho, el contexto es muy complejo, y siempre fue la disculpa, que hablo así, no sé, lo gobierno argumentó que no era posible cambiar la legislación, porque el Congreso está muy de derecho, de centro, no, no está bueno para esas cosas ahora. Entonces, incluso la participación social que fue, volvió a la ley aún en 2017, se colocó en la ley de nuevo este comité. Solo fue posible criar lo comité el año pasado. Entonces, en el momento de transición de un gobierno para otro, de Bolsonaro para Lula, hicieron un gabinete que llamaron de gobierno de transición, que discutieron, debatieron muchos temas, y uno de ellos fue la comunicación, incluso la comunicación pública y la EBC. Entonces, nosotros de la Frente habíamos hecho un gran seminario sobre la reconstrucción de EBC. Tenemos un cuaderno con estas soluciones. Esto fue pasado para este gabinete de transición. El relatorio es muy bueno, pero de aquello nada se concretizó. La primera cosa era cambiar la ley para volver el Consejo Curador, pero nada fue feito y fue muy difícil. Cuando empezamos las conversaciones para retomar la participación ciudadana, incluso con que resultó en la creación de Simpas, que nos habló Elton, fue muy difícil porque no sé si las personas no entienden o fingen que no entienden, no quieren entender qué es la comunicación pública. Porque en la primera reunión, yo estuve en el grupo de trabajo que debatió todo esto. En la primera reunión, las personas hablamos, né, estaba Rita Freire, que fue la presidenta del consejo. Entonces hablamos que teníamos que ter una independencia, que queríamos volver ao que era, pero ellos dijeron, pero parece que ustedes quieren que nosotros pagamos por todo y ustedes cuidan de todo. Y yo sé, sí, es justamente esto que nosotros queremos. Pero no es posible, en este momento no es posible porque
o governo sabe a importância da comunicação e se quer usar a empresa para comunicação do governo. Tivemos uma coisa muito difícil em governo Bolsonaro, que foi a unificação de los dois canais, o público e o governamental. TV NBR e TV Brasil se quedaram juntas e se passava o mesmo em todos os dois canais. Então, os niños estavam mirando dibujo animado, assim que se habla, não sei, um anime para crianças, para niños. Se cortava a transmissão, se colocava o presidente em um ato de inauguração de um puente, de uma carretera, de uma escola, ou coisas assim de formatura de colégios militares. Então, foi um período muito difícil. E quando volviu Lula, demorou há uns 6 meses para que se fizesse esta separação. E nós cobramos, a gente cobrou. Pero quando fizeram essa divisão do público, da parte pública e da parte governamental, os cargos, as pessoas se quedaram mais da metade na parte de governo. Então, a parte de comunicação pública se quedou muito frágil, muito frágil. Incluso porque em governo Temer tivemos 2 planos de demissão voluntária, as pessoas ganharam algum dinheiro para sair da empresa. Então, tivemos uma perda de como 95% de los trabalhadores nesse período. Como tu mantém 2 televisões com o mesmo tanto de pessoas. Então, está tudo muito debilitado por causa de esto. A uma hora não tivemos, hasta agora não tivemos o concurso para contratar novos trabalhadores. Então, estamos tendo muitos contratos com outras empresas, como, por exemplo, o programa Sem Censura, que é o Tom Blow, que é uma pessoa que era de Globo, uma apresentadora que era de Globo, e se entrevista muitos, nós chamamos de globales, né? Pessoas que trabalham ou trabalharam em TV Globo. Então, quedamos assim. É muito difícil. Outra coisa, José te falou de la defensoria, que tivemos um militar na defensoria, e se quedaram as análises, né, de ombudsman do conteúdo de público. Depois, o que temos acompanhado é que este cargo, que é um cargo fundamental para pensar sobre o conteúdo, pensar sobre o que se está fazendo, se é correto ou não para a população, que é a interessada, que é quem deveria ser o público final de tudo o que hacemos em EBC. Se quedou como um cargo mais que se pode poner uma pessoa allá, pero é o único cargo agora que temos mandato em EBC. Por isso que conseguimos manter o José lá por 1 ano, 2 anos mais, quando tivemos o golpe. Pero desde então se quedou como um cargo qualquer. Depois que o militar acabou o mandato, começou outra pessoa que era uma periodista indicada politicamente em la EBC, e depois agora está uma pessoa que não é periodista, que não tem nenhuma relação com produção de conteúdo, é da parte administrativa, é da EBC, pero ela foi como jefe de gabinete durante o período Bolsonaro. Então, não sei o que essa pessoa está fazendo lá. Ela é muito boa em fazer planilhas, em organizar os dados sobre quantas pessoas entraram em contato para reclamações, para quejas, para elogios, pero não tem os estudos mesmo para fazer essa análise de conteúdo. Então, isso simplesmente não está sendo feito. Não temos mais esta análise de conteúdo.
É por isso mesmo que começamos a fazer a ouvidoria cidadana, porque não temos mais análise de conteúdo e nós pensamos que é muito importante ter essa crítica de lo que está sendo hecho, tanto bueno quanto malo. Pero, claro, hablamos mais das coisas malas, infelizmente. É o que temos. Então, agora aguardamos a ver, pero no, eu estou muito sem esperanças de que EBC vuelva a ter assim algum sentido público de comunicação mesmo, porque pelo que nós vemos são cargos. Cada governo que liga coloca lá seus amigos para ter algum emprego e não há projeto, não há nada conjunto de todas as direções. Incluso é esto, em la reunião sobre com a diretora de conteúdo, eu perguntei por que estamos contratando da Atena. Ela falou, não sei, não é da minha diretoria, não tenho nada a ver com isso. Então, é assim, uma diretora simplesmente fala, não sei, isso não é da minha diretoria. Então, é muito difícil. Do que eu vejo são pessoas que estão lá para usar la EBC como una ventana para los proyectos pessoales. ¿Sí? Es muy complicado. Nosotros dizemos que estão haciendo la EBC de trampolín para se projetar para outras coisas. Não há projeto para a EBC e para a comunicação pública em Brasil. Não temos. Afuera, os trabalhadores, os sindicatos, os estudiosos que estão em esta luta, esta pelea há 10 anos, as pessoas que estão ali colocadas trabalhando não estão preocupadas com isso, felizmente. El escenario, como bien lo dices, tan complicado y tan complejo, Akemi, porque nos damos cuenta que cuando la ley, y algo que llama mucho la atención, que en el mismo gobierno, bueno, no es el mismo gobierno, es un tercer mandato de Lula, pero no es el mismo gobierno que creó a la EBC. Hay varios elementos en la ley en donde las características de la autonomía, la independencia para los tipos de nombramientos de la EBC en realidad o no se están cumpliendo como la estructura en letra nos lo menciona, o por el otro lado, son pautas de simulación. Y es, por ejemplo, el caso de la oviduría. Vamos ahora contigo, Rossetti, porque en la parte de una oviduría, por ejemplo, y es algo que podríamos aprender por acá en México, los estudios de contenido en el trabajo de las defensorías, una oviduría que no desempeña este trabajo de cercanía y de conocimiento con las audiencias, entonces, ¿cómo puede llamarse a lo público si no conocemos a esas audiencias, a esa sociedad para quien lo público debe servir? Entonces, vamos ahorita con tu intervención, Josetti, por favor, en ese sentido, con toda tu experiencia como exouvidora y también como ombudsperson. Bueno, é muito importante o que disse a Kemi e a Elton, que la discusión está muy bien fortalecida con los conocimientos hasta ahora presentados. Yo tengo una cosa a decir sobre la defensoría. En verdad, no hay preocupación o interés de todas las partes, de luchar por una defensoría, porque la defensoría en todo este escenario muy bien descrito por Akemi es como vista como un punto menor diante de tantos problemas. Mi propia percepción. Akemi podrá incluso discordar, pero es mi percepción porque se permitió que las cosas seguissem hasta onde estão. Em verdade, la ouvidoria teve um primeiro baque profundo quando a antiga diretora-geral de Temer, quando percebeu que Bolsonaro estava em primeiro lugar em las encuestas, tratou de se autonombrar defensora,
porque era lo único hogar que mantenía un mandato. Por tanto, era la garantía de 2 años más de empleo. Entonces, en esta oportunidad también hubo una cosa muy importante de se puntuar. La lei que hoje chamada Lei de las Ouvidorias, que tratou de regular e estabelecer de ouvidorias por toda a administração pública. Esta lei trata de reclamos e necessidade de providências sobre coisas burocráticas de funcionamento da administração pública, como Receita Federal, Sistema Único de Saúde e outros. Não trata de uma defensoria, de uma ouvidoria de comunicação. Não digo nem comunicação pública, que é esperar muito de que não sabe o que significa a comunicação pública. E o governo parece não saber, como muitos outros não. Então, a diretora que venga, que se puso neste lugar, tratou de adaptar a norma de ouvidoria aos preceptos da lei de las ouvidorias burocráticas. Então, protegendo a si mesma e depois os outros que vieram depois, de ter que fazer coisas que a lei diz que a defensoria, a ouvidoria deverá fazer, como a análise de los contenidos, análise crítica de los contenidos. Percibe agora por que não se espera que se arregle la pata de la mesa? Porque é incômoda, porque hace por lei la crítica, pero la crítica é uma forma de se corrigir errores. Quando eu estava em la ouvidoria, um diretor-geral de primeira, logo no início, quando começou a EBC e tudo, cobrou da ouvidoria porque só falava mal de las coisas, porque não fazia elogios. E eu lhe digo, elogios agrada a todos por 10 minutos. A crítica corrige errores por muito tempo. O papel não é de fazer elogios. Agora, depois da assunção da diretora-geral hasta agora, a defensoria é uma espécie de confirmação de las coisas que são claramente erradas, mal hechas em relação ao que seja a comunicação pública. Pero há ponto importante a se observar aí, que trata-se de uma questão não resolvida e que Elton tratou e pontuou muito bem em suas perguntas, que têm que ser respondidas, e não serão por la diretoria de forma alguma, porque não tem interesse. Nós outros temos que fazer as respostas, temos que prover as respostas e cobrar que sejam aplicadas. Por lo tanto, não seria também a solução, porque mesmo em lo meio de los académicos também, de uma certa forma profissionais também, há grupo que defende a opção de que comunicação pública é todo. Sim, é todo, incluso as empresas privadas, porque é uma concessão de Estado. A comunicação de Estado é comunicação pública, porque todo que é sustenido por la moneda dos cidadãos é público, pero o que está em la Constituição, que é a coisa que costumamos chamar de
comunicação pública estricto sensu, para diferenciar do general, do aspecto general de que tudo é comunicação pública, afinal. Pero comunicação pública há que ser construída. E tenho aí uma boa e importante notícia, que muitos dos colegas que vejo aqui nessa pantalla sabem da luta que empreendi junto a países da América Latina, que era fazer o centro de investigação. Em espanhol me custa dizer o nome, porque tenho que traduzir. Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Comunicação Pública da EBC. Deu para entender? Depois, Laura, traduz, por favor. Que levaria, quem sabe, Elton e a Kemi, a responder as questões, pero 2017, quando a gestão indicada por Temer chegou à EBC, a primeira coisa que ha hecho foi quitar o projeto que era em convênio, se diz convênio, com a Unesco. Então, depois de quase hecho todo o projeto de levantamento das condições acadêmicas, incluso, que estão dentro da EBC, e principalmente a condição de competências práticas, que é muito importante, ao lado, eu creio que igualmente com a competência acadêmica, porque a competência acadêmica muitas vezes leva as pessoas diplomadas, não é o caso de, por exemplo, a Kemi, que se dedica integralmente a comunicação pública como profissional e como estudiosa, leva a ser concurso público para professor. E não permite, não contribui para que a comunicação pública se construya de uma maneira mais consistente. Então, de 2017 para cá, 2026, creio, já quase 10 anos, seria suficiente, quem sabe, professor Elton Bruno, para responder por lo menos a metade de suas questões. Então, temos a boa notícia traída por a Kemi, que faz todo o trabalho de relatoria sobre as reuniões de los comitês, de que ela levou o pleito, não sei se habla pleito, a demanda de que se haga novamente o projeto, que se retome outra vez novamente o projeto de construção de um centro de pesquisa de EBC. Pesquisa no sentido não de verificar audiência, pero também de quem são as pessoas e como atingir as outras que não são audiências. É função de um centro com outras possibilidades também em outras áreas importantes para aliar a comunicação, incluso. Então, para encerrar, devo dizer que nos falta um pouco de estratégia, porque o poder não precisa de estratégia, porque se considera dueño de todo e hace como quiera, e manipula, e tenta enredar os que lutam. Por exemplo, a luta toda para estabelecer os comitês e o que temos agora, mas do mesmo, pessoas lutando por uma coisa que, deve-se dizer, que não há dentro dos próprios comitês. Perdona-me, Kemi, se é minha percepção, pode ser completamente diferente na prática, pero não há competência sobre o ponto específico, a comunicação pública, pero defesa de pontos da realidade social, que é terrível, sim, mas temos todos que, por exemplo, lutar contra
discriminação de gênero, raça, cor e todo, e não segmentar a luta para que cada um haga um pedaço da comunicação pública su próprio. A comunicação pública tem que abarcar todo isto. Então, veio com muita esperança que já estava quase muerta a indicação por Akeme de que, quizá, possamos ter um centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação em la comunicação pública, porque muita coisa que nos parece normal são problemáticas e toda está, por exemplo, no discurso. Costumamos tratar como polarização uma polarização que não há, porque polarização são dois polos que se equivalem e que estão em posições diferentes, mas são iguais. Não existe uma esquerda, uma ultra-esquerda, uma esquerda, não há. Há uma ultradireita, uma direita que já conhecíamos os problemas e os pensamentos que estabelecem quando estão em governo, passamos por essa experiência. O que temos é um lado que luta pela manutenção e fortalecimento da democracia e o outro que tenta destruir isso. Não é polarização, é uma luta, muitas vezes, desigual, porque o Congresso está lleno de pessoas, de parlamentares que defendem o polo que tentou destruir a democracia. Temos que pensar em tudo isso como comunicação pública e mudar os paradigmas a que fomos ensinados ao longo do tempo em que não havia comunicação pública. Muito obrigada e desculpe por alongar-me. Nada que disculpar, Josetti, porque también nos trajiste aquí ya los puntos para irnos encaminando a la participación de Elton y que nos dé tiempo también de proyectar el video de nuestro colega Fernando Oliveira. Lo tenemos en medio de entre el tema 1 y 2 de los bloques, pero para no romper el ritmo de este diálogo tan intenso, tan fructífero que tuvimos, pensé mejor en ponerlo al final. Entonces, Elton, vamos contigo porque ya tenemos más provocaciones sumadas a las que nos habías dejado en tu intervención sobre, a ver, pensemos, la falta de proyecto en la EBC, entonces podríamos pensarla y problematizarla no como un olvido o un descuido, sino como una línea intencional de algo que tiene 10 años ocurriendo con altas y bajas en la EBC y que hacia la pregunta de ¿a quién beneficia? ¿Qué podría beneficiar a quienes están dentro de la EBC o de qué manera este impas o esta inacción, que no es por descuido, pero que se acompaña en medio de esa aparente inacción de otras decisiones? A lo que quiero llegar, Elton, es en este escenario tan complejo y también en las necesidades de la sociedad brasileña, ¿cómo pensar a la EBC en este presente para su futuro? ¿Hay salida, hay resolución a estos problemas? ¿Desde dónde? Pero esta es la pregunta de cuántos millones de pesos mexicanos. Pesos, ¿sí? Pero muy bien apuntada, Laura. De facto, tenemos una ausencia de proyecto mayor en la EBC. Y yo pienso que un camino muy importante es la abertura a, a una estructura interna independiente que pense eh, eh, la conformación de este servicio. Y con la investigación tendríamos un camino muy favorable, pero es un dos caminos muy bien apuntados por Josetti. Y, y creo que la abertura mayor de diálogo con lo que piensan una parte expresiva
de sus trabajadores y trabajadoras es también importantísima. Porque, bien, acá tenemos a Keme, que es no, no se trata de una condecoración, pero de una constatación. Es alguien que, como otros, tiene una formación y que comprende bien lo que es la comunicación social de servicio público, en fin, la misión, la configuración de un servicio público. Desde mis investigaciones en doctorado y todavía en mestrado y maestría, me deparé con estos depoimentos de trabajadores de la EBC que ahora es posible que ni estén más allá, que hablaban de un desconocimiento de los principios de la misión de la propia empresa. Entonces, porque en la universidad sí, no tenía un- una unidad curricular, por ejemplo, que tratase de eso con más detalles, pormenores, y este debate está muy centrado en programas de posgrado, por ejemplo, donde nem todos los trabajadores acaban por participar o se integrar. Brasilia es una isla, literalmente, una isla, esta palabra, sí, isla, Isla. eh, porque hay muchas personas de la EBC que actúan en Brasilia que procuran la Universidad de Brasilia, donde hay líneas de investigación sobre esto. En Río de Janeiro, igual, hay un protagonismo, pero creo que es insuficiente. Y pensar a quién interesa la reconstrucción de la EBC, pensar a quién interesa su destrucción, eh, es justamente focarnos en esta historia construida todos los días con mucha lucha de los trabajadores, de la clase académica, pero buscar entender estos intereses y aclararlos, no sé si esta palabra también, para la sociedad, para los ciudadanos. Es un descuido intencional por parte de quien detén el poder, de que las personas no comprendan bien lo que es a EBC y su misión, su función. Pero, Laura, me hiciste una cuestión previa sobre qué podemos esperar de un año electoral importante en lo que respecta a EBC. Y si me permite una nota, en un año electoral, los medios públicos se asemejan a un faro en medio de un mar agitado. No puede controlar la tormenta política, pero sí pueden ofrecer orientación, estabilidad y referencia. La cuestión es, ¿tendrá la EBC la autonomía y la legitimidad necesarias para cumplir esta función sin ser arrastrada por las olas de la disputa electoral en este año? Lejos de ser un ejercicio de futurología, en primer lugar diría que deberíamos esperar al menos cuatro cosas muy simbólicas. Primero, la comunicación pública, o mejor, el servicio público de comunicación, de media. Hay un debate importante, sí, José, con estas terminologías, pero la comunicación pública, la empresa pública de comunicación brasileña, eh, la comunicación pública no será, es una constatación, pero no será una prioridad en la agenda de ningún candidato. Este es un tema estratégicamente borrado de las propuestas electorales en Brasil. Me parece simbólico mencionar que, incluso cuando la EBC comenzó a enfrentar ataques más sistemáticos, la carrera por la presidencia de la República nunca incluyó
este tema en la agenda. Analicé esto en mi tesis doctoral en 2019. En el año 2018, por ejemplo, das 13 candidaturas homologadas, somente 6 hablaban de comunicación en termo general. La palabra comunicación en términos generales, no de comunicación pública. Segundo punto, el tema de la comunicación pública nunca ha formado parte de un debate público promovido por los medios de comunicación brasileños hegemónicos. Un debate electoral, mejor explicando. Además, también es simbólico que los candidatos en las dos últimas elecciones presidenciales en Brasil, 2018 y 2022, nunca hayan abordado el tema de la comunicación pública en sus argumentos formulados como respuestas a diversas cuestiones que poderiam encontrar em los medios de comunicação públicos um actor e sócio importante e legítimo. Por exemplo, mencionar estratégias em el âmbito de la educação, em la saúde pública. Aí, os medios de comunicação pública sim seriam actores e sócios importantes e legítimos para a conformação de políticas públicas ou integrando como ator em este processo. Terceiro ponto, nenhum debate eleitoral se levará a cabo bajo la mediação de los medios públicos gestionados por la EBC, debido a la sospecha que estos medios despiertam en la sociedad, ao estar vinculados a las estruturas gubernamentales. Todos sabemos que actualmente la empresa Brasil de Comunicação está vinculada, diria, subordinada à la Secretaria de Comunicação Social de la Presidência de la República de Brasil. A diferença do que lo vemos em outras realidades, e acá não quero fazer comparações, como diria, injustas, né? Com o contexto europeu, por exemplo. Pero em Europa, sabemos, conhecemos que os meios públicos resultam ser os espaços mais legítimos para este tipo de debate. Esto refleja el reconocimiento ciudadano de la importancia de este segmento de la comunicación social pública. Y este aspecto de la legitimidad social es sin duda un problema grave en Brasil, porque una parte significativa de la ciudadanía no comprende o no percibe realmente la función y la misión de los medios públicos. Y esta todavía no es una prioridad de la EBC, esclarecer su papel para la sociedad. No ha sido en estos 3 años y algunos meses de actuación de EBC en este gobierno. Cuarto y último punto. Lo más legítimo, es una opinión, ¿sí? Y deseable sería que la nueva candidatura ya puesta, ¿sí? Del actual presidente de Brasil incluyera en su plan el fortalecimiento de la independencia o autonomía de la EBC. Refiero a la independencia en todos los aspectos, editorial, financiera y de gestión. Es hora de reconocer la urgencia de esto en lo que, de hecho, podría confirmarse como el sexto mandato de la izquierda en Brasil. Si no es ahora, ¿cuándo? Pero como reflexionei ao princípio de minha primeira intervenção, devemos seguir reflexionando sobre o seguinte: quem se beneficia de la EBC? Quem se beneficiaria de mantê-la com as debilidades que aún existem? E por quê?
En términos generales, creo que los años electorales como estos son para los medios públicos verdaderos campos de prueba. Es el momento em que se põem a exame sua independência editorial, seus mecanismos de governança e sua credibilidade ante a cidadania. Mais que em qualquer outro período. A EBC será agora, em este ano eleitoral, observada, questionada e evaluada em tempo real. Bien, espero que tengamos otras oportunidades para debatir esto con más perspectivas, tal como mencioné sobre las aves al principio de mi primera intervención, ¿sí? Que ve las cosas con más colores y tal vez con más esperanza. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Elton, porque también ya tenemos aquí otras preguntas de Gaby Ortiz y de nuestra querida Betty Solís Leré. Les vamos a dar espacio para que nos sirvan esas preguntas y respuestas después del video de nuestro colega Fernando Oliveira Paulino, que también probablemente integre mucho de lo que estamos diciendo. Así que les pido que lo veamos con atención. Yo por acá proyecto y dejo de compartir mi micrófono para que escuchemos lo que nuestro presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación tiene por decirnos al respecto. Les pregunto su confirmación si ya se puede ver el video en pantalla. Sí, ya se ve. Gracias, Gaby. Ok. En recuperación. Hola gente, muchas gracias por la invitación. Me gustaría agradecer muchísimo a la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias por esta invitación, por esta oportunidad de participar del evento mismo que de manera grabada. Les pido perdón, pero tengo una cirugía en mis ojos y con eso estoy al día de hoy. Cuando este video sea exhibido en recuperación. Y de cualquier manera, insistí muchísimo en establecer este diálogo con ustedes porque me parece muy importante aportar algunas ideas y cuestiones relacionadas a situación actual, no solo de la empresa Brasil de Comunicación, la EBC, como de la comunicación pública, del servicio público de medios, del servicio público de radiodifusión en Brasil, pensando en perspectivas futuras con un poquito más de esperanza de que finalmente exista en el país una comunicación pública, un servicio público al nivel de las necesidades de la población brasileña y de sus especificidades. Entonces, cuando recibí esa invitación me alegró muchísimo, igualmente esta oportunidad de establecer también más diálogos con mis compañeros Elton, Josetti y Akemi, que están muy involucrados también en estas discusiones de acciones. Y al leer la invitación y esta idea de reconstrucción, me acordé de una canción de Caetano Veloso, nuestro querido brasileño con también penetración en otros países, a ejemplo de México, que dice en su canción Fora da Ordem, Fuera del Orden, y una traducción libre hacia el español, inspirado en una frase del antropólogo francés Claude Lévi-Strauss, que pasó una temporada acá en Brasil en los años 30 del siglo pasado, que foi encontrado na ruína de uma escola em construção, a que tudo parece que era ainda construção e já é ruína. Haciendo acá uma tradução al castellano, a frase volvida em canção seria mais ou menos esta, ¿no? Se encontrou em las ruínas de uma escola em construção. Aqui todo parece indicar que aún estava em construção e agora está em ruínas. ¿Por qué hablo de eso? Porque cuando pensamos en reconstrucción de la empresa Brasil de Comunicación, creo que el primer punto es
también tener en cuenta que esta reconstrucción se hace a partir de una construcción que no estaba completamente establecida o construida, ¿no? Puede parecer un poco tautológico este inicio de mi charla, pero creo que es importante contextualizar porque si no parece, para quien está fuera de Brasil, que los gobiernos anteriores a Lula habían solamente destruido o desconstruido una empresa que ya estaba construida, cuando en realidad creo que no solo la EBC, como la comunicación pública en el país es algo que no se construyó de la manera establecida, incluso con la expectativa, con las indicaciones que se hicieron a partir de la Constitución Federal de 1988, año en que el país se definió como una democracia bajo el punto de vista normativo, ¿no? Entonces, esta paradoja entre un proceso de construcción y desconstrucción y después de desconstrucción, si es posible hablar así, y reconstrucción, es por un lado interesante, pero también algo sufrido, gente, porque si comparamos nuestra realidad a de otros países, mismo México, que ya tiene, creo que, una secuencia más bien establecida en sus servicios, es algo que toma tiempo, que drena muchas energías, sobre todo organizaciones de la sociedad civil, del ambiente académico, con las personas involucradas con esas acciones, pero al mismo tiempo establece una esperanza, una necesidad de resistencia en favor de la construcción de un servicio público basado en la autonomía, en la necesidad, ¿no? Que eso se organizó, se consolidó, pero un servicio público que tenga una autonomía de gestión, mecanismos de participación social, una libertad editorial y condiciones de trabajo. Algo que, de una manera, claro, imperfecta, pero al mismo tiempo más presente, está en otros servicios públicos que tenemos en el país. Por ejemplo, en el caso de la educación pública universitaria, creo que alcanzamos algo más cercano a esos principios, ¿no? En el caso de la salud, en el país también ya hubo, creo que, más avances, más acercamientos a esos principios. Pero en el caso de la comunicación, incluso por el rol estratégico de la comunicación en términos de la acción gubernamental, en los intereses políticos, partidarios, todavía el plan federal, a partir de EBC, y también el plan regional, a partir de las experiencias estaduales y municipales, creo que es posible afirmar que hay esta asignatura pendiente que carece de más acciones, de más, no solo normas, como políticas públicas de comunicación y de cultura que establezcan estas posibilidades, por un lado. Pero por otro, y seguramente Josechi, Elton y sobre todo Akemi podrán aportar más ejemplos, hay una movilización de la sociedad civil, sobre todo de organizaciones más conectadas a cuestiones de la comunicación. Hay también personas en el ambiente académico muy involucradas con acciones relacionadas al fortalecimiento de la comunicación pública, del servicio público de comunicación, incluso de este tipo de cooperación con ustedes, de este tipo de diálogo internacional. Y eso, como objeto de estudio y como referencia política, me parece que son experiencias importantes, de relieve, y que merecen un poquito más incluso de observación y de diálogo internacional, ¿no? Entonces tenemos acá el frente en defensa de la Empresa Brasileña de Comunicación, de la EBC y de la comunicación pública, y a partir del frente surgió la ouvidoria cidadã, es decir, la defensoría ciudadana, que no deja de ser una especie de guerrilla con acciones cotidianas, incluso con más regularidad que la defensoría establecida bajo el punto de vista formal a partir de la Empresa Brasileña de Comunicación. Y esa experiencia me parece exitosa por mantener estas experiencias, ¿no? Me parece exitosas por mantener esta
este fuego, esta movilización y esta esperanza en días mejores, incluso a partir de algunos canales que surgieron en los últimos meses a partir de esta acción, ¿no? Sobre todo, finalmente, la creación y establecimiento de los comités editoriales y de participación, promoción de la diversidad y por consecuencia de la ciudadanía, la empresa, que están actuando como una especie de ventana de gestión y participación social, de acciones compartidas, y también a partir del frente y a partir de la auditoría hay un poquito más de transparencia y una especie de periodismo y acciones editoriales que nos permiten saber, organizar datos sobre la actuación de la empresa de comunicación y también a partir de eso estimular con que en los estados brasileños las experiencias de radio, de televisión y también de internet basadas o conectadas al servicio público cumplan algunos requisitos o sean presionadas a este tipo de acción. Y también hablando de nuestro espacio, ¿no? Creo que estas acciones pueden estimular con que mismo las experiencias de servicio público de medios, de comunicación pública en las universidades tengan condiciones de crear más herramientas de una gestión compartida, de una autonomía, de una cobertura periodística de lo que es realizado para que tengamos incluso más visibilidad en acciones de enseñanza, investigación y extensión realizada por las instituciones de educación superior y, por qué no, de las otras instituciones de educación también. Entonces, creo que también hay allí una asignatura pendiente importante para superar una acción de comunicación muchas veces institucional y acercar de experiencias de servicio público de medios, de comunicación pública, de servicio público. Para terminar, creo que es necesario decirles a ustedes que este año es electoral en país, entonces ya estamos, sobre todo a partir de acá de Brasilia, desde la capital federal, este clima de conformación, de planchas, de organización de candidaturas y de propuestas más a izquierda, más al centro, más a derecha, es decir, con más posibilidades de un servicio público estar o no en los programas partidarios, porque, bueno, sabemos cómo también el plan global desarrolla un rol importante en estas definiciones y cómo también esta situación crea una expectativa de algo pasar todavía en estos meses finales del gobierno de Lula y también que exista algo a partir del próximo año si Lula sigue en el poder en términos de una expansión de este servicio público de comunicación. Pero al mismo tiempo, si la derecha o la extrema derecha vuelve al poder, creo que hay un poquito menos de esperanza en relación a esta acción de comunicación pública, teniendo en cuenta lo que pasamos durante el gobierno anterior y también de las propuestas que a lo largo de los años surgieron por parte de las personas que componen este grupo político, ¿no? Y también creo que es importante comentarles, y creo que eso también de alguna manera está cercano a la realidad mexicana, que toda esta tensión política disminuyó una posibilidad de pactos de mínimos, ¿no? Incluyendo el servicio público de la comunicación en estos acuerdos. Entonces, con eso también el gobierno de Lula creo que no tuvo condiciones objetivas de crear nuevas actualizaciones normativas, legales, y también con eso expandir el servicio público. Y esto sirvió de razón o disculpa muchas veces por parte del gobierno en lo que no se hizo, sobre todo en relación a la comunicación pública en el país. Entonces, gente, este escenario, para terminar con otra metáfora que me parece relevante, crea una especie de banho-maria, ¿no? En términos gastronómicos, ya que estamos hablando con un país tan rico en su culinaria, en su cultura gastronómica. Entonces, creo que vivimos una especie de servicio público de comunicación o comunicación pública en banho-maria, con un horno que no calienta en la temperatura adecuada para que se produzca acceso a la información y se estimule el derecho a la comunicación
a partir de esas experiencias. Y con eso tenemos esta pendencia en términos de lo que sería necesario, lo que es necesario para la promoción de la comunicación y de la ciudadanía. Entonces, creo que estas dos metáforas, ¿no? De la construcción a partir de la ruina a partir del proceso de construcción, y el baño María que tenemos, me parecen que son referenciales para comprender un poco de lo que vivimos, que claro, si comparado a otros países, ¿no? Cercanos o más distantes, nos deja una condición de alguna esperanza, por un lado, pero también creo que por otro establece un poco una situación de un cansancio que también reta nuestros sueños y nuestras posibilidades de hacer o ver cosas a partir del servicio público de comunicación. Y todas esas cuestiones creo que sirven, y termino con este anuncio, ¿no? Este merchandising académico, para que estimulemos estos debates dentro y fuera de la academia. Y hablando de la academia, me gustaría invitarles a ustedes para que participen de nuestro congreso que vamos de ALAIC, de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, que justamente va a ocurrir en la realidad mexicana, en México, a partir de Monterrey, en julio, ¿no? Entonces, entre 22 y 24, con algunas actividades previas, en el 20 y el 21 de julio, estaremos a partir de Monterrey con acciones presenciales y remotas, y me gustaría invitarles a ustedes que envíen resúmenes, propuestas de resúmenes, siguiendo las informaciones que están disponibles a partir de nuestra página web, alaic.org, y nuestros perfiles en las redes sociales. El plazo es 1 de marzo, pero sugiero por favor que envíen las contribuciones teniendo en cuenta el día 28 de febrero para que dejemos este día 1 de marzo para los últimos aportes e intentos. Y creo que será un evento muy importante y necesario, teniendo en cuenta estas conexiones y situaciones que hablé, y también, claro, teniendo en cuenta y ya manifestando mi solidaridad lo que está pasando en México, sobre todo a partir de Guadalajara, porque creo que esta conexión y esta fraternidad latinoamericana sobre todo nos une y nos fortalece. Muchas gracias, gente, que sigamos en contacto y que la discusión sobre estos temas sean provechosas a partir de esta interconexión entre México y Brasil. Ahí tuvimos a nuestro colega, el doctor Fernando Oliveira Paulino, recordándonos desde Caetano Veloso hasta otras referencias, las invitaciones, las provocaciones, las reflexiones. Y a propósito de lo que decíamos con las preguntas, las provocaciones de Elton sobre no pensar a la comunicación pública y a los medios de comunicación públicos como neutros, también no pensar en nuestros contextos neutros. Entonces le agradecemos a Fernando su mensaje de solidaridad con los eventos del pasado domingo y que haya un proceso de pacificación en nuestro país con relación a eso, en donde también, por supuesto, lo que ocurre y cómo se presenta en los medios de comunicación es parte del debate que tenemos. Y para aprovechar los minutos que nos quedan y también para que no atrasemos la mesa de las 12, tenemos dos preguntas de nuestra querida colega defensora Gaby Ortiz. Ella nos dice, para toda la mesa, ¿qué lecciones puede tomar Brasil de otros sistemas de medios públicos en América Latina o el mundo? Y su segunda pregunta, ¿cómo debería transformarse la EBC para ser relevante para las nuevas generaciones que consumen información en redes y plataformas? Nuestra querida Beatriz Solís tiene una tercera cuestión que es tanto un comentario como una pregunta. Nos dice, importante y necesaria reflexión sobre la situación de Brasil y la región latinoamericana. ¿Cuál podría ser el rol de la colaboración y organización regional, por ejemplo, de la Organización Iberoamericana de Defensoras y Defensores de Audiencias, la OID, para solidarizarse o contribuir en tantas tareas todavía pendientes en Brasil y otros países? El gran paso de este encuentro AMDA nos obliga no solo a conocer y construir posibles acciones regionales,
y nos ayuda a cada país a mirarnos a nosotros mismos. Agradecida por sus aportes y reflexiones que debemos asumir colectivamente. Y me parece que eso ya se va trazando como una reflexión, que ningún país vamos a resolver nuestras cuestiones aislados, no isolados. Entonces vamos a ir con esas preguntas. Aquí lo dejo libre. ¿A quién le gustaría responder las lecciones que Brasil puede aprender de otros sistemas públicos de América Latina? Eu posso falar, Por favor. porque incluso estou finalizando meu doutorado sobre os sistemas públicos de América Latina. Então, estou justamente estudando estas coisas. É tudo muito complexo. Não temos um exemplo assim, esto é muito bueno, podemos seguir. Pero algumas coisas que me parece que são buenas, por exemplo, em Chile, apesar del governo neoliberal, a TV de Chile, a TV Nacional de Chile, tem audiência, ¿sí? Ella tem independência, não é ligada a nenhum órgão de governo e o financiamento, né, la plata, que é o mais importante para isto, se consegue por publicidade. Não penso que é a melhor opção, pero há outros países, eu vi, estou vendo agora de Equador, por exemplo, que as empresas públicas têm que aportar um terço de suas inversões em publicidade em los meios públicos, e outro terço para a comunicação comunitária, que é muito, muito importante. Então, coisas assim seriam muito, muito importantes, enquanto que em EBC não temos a possibilidade de ter publicidade. Temos alguma possibilidade, pero os advogados não les gustam nenhuma e acá todo é muito burocratizado, nada se pode, tudo tem que ver com os advogados, senão não há problema. Então, são coisas assim que me parecem muito buenas e que é muito importante. Uma coisa que me gusta muito, por exemplo, em Portugal, que é pequeno pago, não sei, uma taxa, na tarra, que se paga junto à conta de eletricidade que vai para a RTP. Sim, me parece muito, muito buena. E eu já hice esta conta em Brasil, algo como que R$2 por conta de luz de cada hogar brasileiro cobriria os custos de EBC. Não é muito, sim, por casa. É uma coisa assim que eu penso que é possível. Pero quando se hizo a lei de EBC, não se pode tratar disso, porque há muita luta a contrária de parte da comunicação de los medios hegemónicos, los medios privados, lutaram muito contra a criação de EBC, e sempre falavam de TV Lula, então não se pode falar de como que se fuera novo imposto para a população para pagar a TV Lula. Então, é debate muito complexo. Pero, para mim, me parece uma coisa muito boa. Como estamos agora em ano eleitoral, eu tenho que lembrar que Bolsonaro se quedou impossibilitado de concorrer às novas eleições justamente por hacer de TV Brasil um palco para sua propaganda em el período que a legislação eleitoral lo proíbe. Hice uma transmissão hablando de las urnas eletrônicas. Então, por causa de esto, porque ele usou a comunicação pública para seu próprio proveito eleitoral, ele agora está impossibilitado de concorrer. Agora está preso, não? Pero primeiro se quedou impossibilitado de concorrer. Então, agora temos em la EBC muito medo. As pessoas têm muito medo. Decimos aqui que as pessoas são mais reais que os reis. Se quedam com medo e não querem falar de coisas. Então, por exemplo, agora em Carnaval, tivemos acá em Rio de Janeiro, la Sapucaí, la grande desfile, né, del Carnaval del Brasil, uma escola de samba, uma agremiação que hizo uma homenagem a Lula. Contou em la Sapucaí a história de Lula.
a decisão editorial de EBC foi simplesmente não hablamos de Sapucaí em nenhum momento. Não disse nada, não tivemos, havíamos reporteros, fotógrafos com as credenciais para ir cobrir o Sambódromo e se quedou tudo, não foram. Não cobrimos Sapucaí solamente por causa de esta agremiação. Então, todas as outras histórias que estavam contando as outras escolas, as outras agremiações, todo se quedou apagado só por causa de isto, porque uma escola estava fazendo uma homenagem a Lula. Incluso esta escola havia subido para lá o grupo especial e barrou de novo. Então, coisas assim acontecem acá. Sobre parcerias, né? Eu penso que a OID poderia ajudar muito o Brasil, por exemplo, em El Simpas, que não é somente os comitês de participação de EBC, incluso se coloca já também lá a ouvidoria, a defensoria, a ideia é que todo este sistema, né, nacional de participação não se quede somente em la EBC, mas sim em toda a rede de comunicação pública, que inclui outras emissoras de televisão e de rádio de los estados, de universidades, de muitas emissoras por todo o Brasil. A ideia é que todas elas tenham as defensorias e os conselhos e que todos se conversem entre si. Então, talvez eu penso que o ED poderia ajudar nessas conversações, nesse mecanismo, como se hace essa implementação destes mecanismos. Seria uma coisa boa. Outras coisas que que falou aqui de Bia, né, sobre as novas gerações, por exemplo, nós temos em TV Brasil uma grande franja de conteúdo para os chicos. Incluso foi muito importante em la pandemia, porque as televisões comerciais não têm mais dibujos para os niños, só TV Brasil a nível nacional. Então, foi teve a emissora que os niños puderam assistir em la pandemia, quando não tinham classes. Poderíamos ter colocado mais conteúdos educativos, pero ok, não foi possível. Como se isso em Colômbia isso hecho isto de colocar conteúdos para classes, não? Agora mirou aqui a Patrícia Ortega, a professora que eu também entrevistei para minha tese, incluso Laura também entrevistei para minha tese, mas agradeço muito. Outra pessoa que entrevistei foi Lenin Martel, o defensor de SPR em México, não? E ele me dijo do trabalho que vem fazendo em la TV de fazer vídeos cortos de educação mediática, e que isto impulsionou muito as pessoas a entrarem em contato, a mandarem quejas, elogios para o sistema público, com estes vídeos de enseñanza mesmo, de que é educação mediática, que isso é muito importante. E eu penso que a EBC, a comunicação pública, deve investir muito nesta parte de educação mediática, porque temos acá um sistema comercial muito forte, muito consolidado, que as pessoas gostam muito, pero nós que somos da área de comunicação sabemos como não são nada neutros estes meios. Então, não que a comunicação pública seja neutra também, pero se hacemos a educação mediática, colocamos o pensamento crítico em las pessoas, a cidadania, as pessoas podem perceber essas coisas, não? em los meios todos, né? Sobre outra coisa que me gostaria de falar era o problema primeiro da comunicação pública, dos meios públicos em Brasil, que temos esto de los meios comerciais muito consolidados, muito fuertes, incluso em las faculdades não temos classes sobre comunicação pública. Eu só fui ouvir falar disso quando eu estava em NBC. ¿Sí? Agora temos algumas classes, por exemplo, Ana Veloso, que foi de Conselho Curador também, e é professora em la Universidade de Pernambuco,
está com um curso de comunicação pública já. Agora temos algumas coisas assim, nesse sentido. Então, temos que falar de comunicação pública, de mídias públicos em las universidades. Sempre que me convidam, muitas vezes, para ministrar classes em las aulas de periodismo, e eu sempre vou falando de pouquito a pouquito, 10 aqui, 15 allá, e vou falando de los medios públicos sempre que puedo, e agradeço muito esta oportunidade de estar falando aqui com vocês mais uma vez. Então, às vezes, tentamos fazer coisas buenas. Queria falar também de los programas culturales. Tivemos recentemente um prêmio para o programa de la Radio Nacional em São Paulo, Tarde Nacional, que é um programa mais dinâmico, mais renovado. São dois periodistas mais novos, mais jovens que fazem este programa. Então, dando um novo dinamismo para a rádio. Então, temos muitas formas de fazer os meios públicos cheguem à população, incluso os jovens, pero temos que ter independência, temos que ter a plata para ser isso, temos que ter personal para ser isso, e agora não temos nada disso, estamos aguardando o concurso para que se tenha mais pessoas, pero em ano eleitoral não se pode fazer concurso. Então, estamos desde 2003 cobrando ao governo, temos que ter concurso, e hasta agora não temos as pessoas para ajudar nisso, e, enfim, estamos em la esperança de que possamos avançar para o próximo ano. Muitas graças. Nosotros que agradecemos a Kemi por cuestión de tiempos y también para que las y los integrantes de la próxima mesa, que será sobre Colombia, este panel, me veo limitada en cederles nuevamente el micrófono a Elton y a Josetti, que me habría encantado escuchar sus reflexiones al respecto a las tres preguntas que teníamos aquí de Gaby y de Betty, sobre todo tú, Josetti, como presidenta de la OID en ese periodo tan necesario sobre Brasil. Aquí recuperaron también un poco de lo que decía Kemi para las conclusiones y destacando el trabajo que has hecho, Elton, en tus tesis tanto de maestría como de doctorado. Cuando salimos un poco de la mirada de la EBC y vemos también los sistemas públicos de medios en Brasil, en cómo funcionan por estados o incluso por ciudades, también nos damos cuenta de muchos de los elementos que nos menciona Kemi, las cuestiones de la independencia, de la autonomía, del financiamiento, de cómo operan, incluso en este acceso a la información en los propios sitios de cada uno de estos sistemas de comunicación, cuánto facilitan a crear una identidad y legitimidad del sentido de lo público. Entonces, les haría la invitación a que conozcan más el trabajo y las investigaciones de nuestras invitadas y nuestros invitados, Elton Bruno Pinheiro, Josetti Márquez, Kemi Tajara. Les agradezco mucho su compañía, su paciencia, su conocimiento, además en este rico debate que tuvimos y que necesitamos repetirlo. Me encantó esa metáfora de Elton, más pájaros para ver más colores, más contextos, más escenarios. Con eso nos despedimos de la mesa, la reconstrucción de la empresa Brasil de comunicación en los escenarios, en el contexto de polarización política brasileña, en donde ya vimos que todos los conceptos nos dio para tensionarlos e incluso cuestionarlos. En la moderación estuvo con ustedes Laura Martínez Águila. Ha sido un gusto y un placer nuevamente me cañó el portuñol, y nos encontramos en un próximo encuentro y debate, no únicamente de la AMDA, sino en otros espacios. Hasta la próxima. Então, agora sim, vou agradecer vocês em português. Acho que continuar a gravação. Perdona, se hablé demais. Tranquilo, tranquilo, deu tempo. Acho que dava tempo, mas eu não quis arriscar, tínhamos apenas 5 minutos e demais. Mas muito obrigada, Josetti, a Kemi, Elton. Realmente, todas as questões, acho que precisamos ampliar as reflexões que temos, não apenas sobre a EBC, mas de forma geral sobre a comunicação pública. Então, agradeço novamente o tempo e a gentileza, e a gente se vê. Muito obrigada. Foi ótimo. Foi demais. Obrigada, Laura. Foi muito bom estar com todos vocês. Espero que essa oportunidade se repita outras vezes. E estou quero uma pequena propaganda. Seguindo no caminho do nosso querido Fernando Paulino. No encontro da LAIC, eu estou coordenando uma oficina de
talher para em espanhol, sobre Citizen Science, ciência cidadã aplicada à literacia midiática e informacional. Então, eu acho que também de uma certa maneira, é uma parte complementar do pós-doc. E eu espero que quem puder prestigie, porque é também um esforço no sentido de encontrar novos paradigmas para a comunicação pública. Obrigada a todos. Valeu, tchau, tchau. Um abraço a todos. Muito obrigado.